Habrá como una condenación a los poderosos de la tierra, que se levante airada y sin miedo para avisar a los verdugos de los pueblos que hay una voluntad más grande que los tiranos, que hay una fuerza más poderosa que el puño del déspota, y que esa voluntad y esa fuerza reside en el verbo místico de los oradores universales. Honorable jurado calificador, gladiadores del verbo, voy a hablar más conmovido y más sinceramente que nunca, porque cuando se observa el panorama de la historia, se ve que se puede comparar y medir también los grandes acontecimientos de la patria y de la humanidad en la voz de los oradores universales. Cuando el hombre abreva en su sentimiento la magia de la palabra y lo utiliza para expresar su verdad a la manera de Corás y su discípulo Tisias en la Grecia antigua, se transforma en el orador que señala los caminos, en el profeta que clama contra el mal y cincela con sus palabras el sueño del porvenir. Es en la Grecia mitológica donde el Prometeo, que encadenado a la piedra de sus desgracias, roba el fuego a los mortales para poder dárselo a ellos mismos, no haciendo alusión al que está en la mitología griega, sino hablando del Prometeo terrestre, que fue Demóstenes quien habló en el ágora de la ciudad para exaltar a los guerreros atenienses muertos en la batalla de Queronea a manos de Filipo II. Es ir caminando en el sendero de la palabra, detenernos en la República Romana, ver la estatua egregia de Marco Tulio Cicerón, envuelto en la púrpura de la elocuencia, cimbrado allí en el mármol del Senado, para señalar con índice de fuego, con ademanes de hierro, la conjura de carácter social que formulara Lucio Sergio Catilina, y contra él formulase las incendiarias catilinarias. Porque el orador es el baluarte de las risueñas esperanzas. Tiene alma de predicador, a la manera de Saulo de Tarso, quien concreta en sus epístolas el sueño del maestro del Gólgota. El silencio es la mordaza de las conciencias, es la muerte de los pueblos bajo el cetro de los monarcas, bajo la mano del tirano que calla bajo la transformación de los tiempos, las voces de los maestros de la elocuencia. Pero el orador vive en constante metamorfosis. Danton, Marat, Mirabeau, Robespierre son que con el consenso del discurso más pequeño y incendiario que derribó a las murallas de la Bastilla francesa, los quisieron privar a los tiranos y también a los voluptuosos que se entregaban al placer de las mujeres bajo el amparo de la corona. Porque en el sentimiento de la palabra yace la cultura universal, porque en el cielo de la elocuencia brillan las estrellas de los hombres libertarios. En la estela de la oratoria están cincelados con la vehemencia del verbo los nombres de los libertarios, de los poetas, de los intelectuales, de Castelar, de Bolívar, de Martí, de Eva Perón y sus descamisados. Es hablar de un cúmulo de voluntades que se yergue en ese monumento a la palabra y que la historia guarda celosamente, porque allí donde vibró un conductor de pueblos, un apóstol y un maestro, allí se encontró un orador. Y es aquí en la tierra del águila y la serpiente, de largo y ancho de mi patria, donde se respira el sentimiento de los apóstoles de mi México, porque camino por la sierra de Tixla Guerrero y aún murmura la glorificación a los héroes de Ignacio Manuel Altamirano, que es ir y escuchar la voz del nigromante en defensa de los indígenas en el Congreso del 57, es ir en el registro de los anales de la historia, recordar el Libres por la palabra libre de Belisario Domínguez Palencia,
las flores de la palabra, el príncipe de la palabra, Jesús Zulueta Siqueiros, porque polvo que piensa, jamás vuelva al polvo. Pero sobre todo, al verlos a ustedes, me suena el verbo rutilante del maestro de generaciones, de José Muñoz Cota. La oratoria, a la manera de los maestros universales, no se debe utilizar para manchar a la tribuna. No se puede condenar a esta bella palestra de la elocuencia y atacar contra los valores de la puntualidad, porque el orador, lo dijo Muñoz Cota, es su palabra, ni se empeña ni se vende. Es entonces que hacen falta cientos de oradores que invadan las ciudades, los campos y las montañas para que despierten la conciencia de los seres olvidados de la cultura. Hace falta oradores que demanden a los tiranos, a los explotadores y a los esclavistas. Porque Él nos dice: malditos los bellacos que crucifican al águila del verbo y pretenden restarle valor a la palabra. Sigamos entonces el valor de los maestros de la Grecia antigua, de los romanos y los franceses. Es con Demóstenes, en los 10 años de la corona, la lucha por la libertad. En Alcíbiades, la decadencia de la Grecia que cambió los arrestos por la belleza del alejandrismo. Es allí, con Mirabeau, que ante los incendios de la Bastilla no claudicó por el brillo de las bayonetas, porque él se encontraba por mandato del pueblo y solamente huía por el brillo de estas mismas. ¡Salud!